Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Ya un poquito más nutrida la asistencia, ¿verdad? ¿Cómo les fue de fiestas? Bien, qué bueno, gracias a Dios, hermanos. Pues estamos prácticamente comenzando el año. Algunos no nos veíamos desde el año pasado, ¿verdad? Qué bueno, hermanos. Pues que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a este año, hermanos, pues cumplir con el propósito de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí? Ese yo creo que es el deseo de cada uno de nosotros, que la voluntad de Dios la podamos cumplir cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Sí, hermanos? Bien. Quiero dar la bienvenida antes de comenzar a las personas que nos visitan por primera vez. Si hay alguien que nos visite, Dios le bendiga, bienvenido. Igualmente darle la bienvenida a los que se conectan a la transmisión, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar, hermanos, con la enseñanza de esta mañana. Reciban un saludo de los pastores. Primeramente, Dios, ya pronto están por aquí. No os desesperéis, pronto están ya aquí con nosotros. Pero por lo pronto, hermanos, Dios siempre tiene palabra para cada uno de nosotros. Y vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a disponer nuestro corazón. Señor, queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, una vez más ser expuestos a la exposición de tu palabra. Te pedimos, Señor, Señor, la palabra que tú has puesto en este día para cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos a recibirla en nuestro corazón. Danos el poder y la gracia necesaria para poder ponerla en práctica, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos a ser hacedores de ella. Señor, que no tan solamente sea una enseñanza más. Señor, por favor, ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Señor, delante de ti está este tiempo. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título de la enseñanza de esta mañana se llama La Plomada. La Plomada. Te voy a pedir que me acompañes a Hebreos capítulo 11, del versículo 8 al 10. Dice así la palabra, Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, miren, hermanos, si Dios es el arquitecto, el que diseña los planes, las medidas de la casa, que en este caso somos cada uno de nosotros, la anchura y la altitud de la misma, pero además Él mismo es el que la construye, podemos estar confiados y seguros de que esa casa está perfectamente construida y diseñada, sin temor alguno de que la casa sufra algún derrumbe, ¿sí? Porque el arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Entonces, ¿qué arquitecto, qué constructor más seguro y más confiable podemos tener que Dios? Pues nadie. ¿Sí? Ok. En el sector de la construcción, hermanos, hay varias herramientas o rudimentos para la edificación precisamente de paredes, de casas, losas, pisos, etcétera. Con el uso de estos instrumentos se puede comprobar si un muro, si un piso, si una pared, si un techo, una losa están perfectamente alineadas, bien edificadas, bien estructuradas.
Hay diferentes tipos de herramientas en la construcción, pero hay algunos más importantes e indispensables que otros. Dentro de los más importantes y necesarios es precisamente la plomada, hermanos, ¿sí? Este es muy importante y necesario para la construcción de muros, ya que permite verificar la estabilidad de un edificio o de una pared, así como el reparto de pesos que pueda tener. El hecho, fíjense bien hermanos, el hecho de no usar bien la plomada de forma correcta podría provocar que una estructura no tuviera la resistencia y rectitud adecuada y sus muros y sus paredes como consecuencia pueden caerse por la falta del uso de la plomada, de ese aparato. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la plomada. Precisamente se llama plomada porque está hecha a base de plomo. La parte de arriba es una estructura un poquito más delgada y cuelga un hilo, hermanos. Ese hilo en la parte de abajo tiene un plomo más grande. El plomo que tú pones arriba y el plomo de abajo, el hilo debe de quedar recto y lo que tú tienes en la parte de arriba debe de ser la misma distancia de la parte de abajo. Eso te garantiza que la pared, que el muro que tú estás edificando te quede derecho y no te quede torcido. Para eso se usa la plomada. Como conclusión, la plomada de albañil es un instrumento realmente efectivo para verificar que el trabajo de construcción se haya llevado a cabo de una forma correcta. Permite medir la verticalidad de un edificio de forma sencilla y de esta forma evitar posibles complicaciones o derrumbes en el futuro. Ahora miren hermanos, quiero comentarles por qué estoy compartiendo sobre la plomada. En la casa de ustedes, que es mi casa, es prestada hermanos, estamos haciendo tuvimos la necesidad de hacer unas modificaciones en la casa precisamente por la humedad hermanos. Acabamos de salir de un tiempo de lluvias donde cayó bastante agua y hubo por ahí algunas necesidades de unos cambios en la casa. Y en esta semana, bueno, desde la semana pasada está por ahí trabajando. Y hermanos, es increíble que gente de experiencia, de muchos años trabajando en el oficio como albañil, no usan las herramientas adecuadas. La persona que está trabajando en la casa, hermanos, no usa la plomada. Y como consecuencia, hermanos, de no usar la plomada, el muro que estaba edificando quedó chueco, quedó torcido. Y hubo necesidad, hermanos, de invertir más material, más trabajo, más recurso por la falta del uso de la plomada. Cuando yo me di cuenta que el muro estaba torcido, hermanos, yo obviamente pues no soy arquitecto ni trabajo de albañil, pero pues Dios nos da cierta sabiduría y inteligencia y me di cuenta que el muro estaba desviado. Entonces se pusieron dos clavos, uno de este lado y otro de este y un hilo, hermanos. Y con el hilo se veía todo lo que le faltaba. Se veía la desviación que tenía el muro. De tal manera que cuando llegó esta persona al día siguiente en la mañana, yo ya estaba arriba y le dije, mira, aquí se ve claramente cómo la pared está torcida, está desviada. Hermanos, es indispensable usar las herramientas. De otra manera, se pueden edificar muros desviados y torcidos. Bueno, como leíamos en Hebreos, dice que Dios es el arquitecto y constructor de la ciudad celestial. Y como buen arquitecto y constructor,
Él también usa herramientas para la construcción de la ciudad celestial. Una de las herramientas que Dios usa para comprobar que la edificación y construcción de la vida de cada uno de nosotros esté bien alineada, hermanos, es precisamente la plomada. Dios también usa una plomada, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Con ella, Él comprueba si los muros o paredes en nuestra vida están derechos o están torcidos. Si las paredes que nosotros estamos edificando y pensamos que están derechas, en realidad están torcidas, desalineadas, ya que al poner Dios la plomada en nuestra vida, se comprueba las desviaciones que tenemos. Igual como pasó con esta persona que les digo que está trabajando en la casa. ¿Por qué digo que Dios usa una plomada también? Algunos pudieran decir, ay, este hermano, pues, ¿cómo? Bueno, acompáñame por favor al libro de Amós. Amós, capítulo 7, vamos a leer versículos 7 y 8, por favor. Amós 7, versículos 7 y 8. Me enseñó así, he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. El nombre de Amós, hermanos, viene del hebreo amás y significa portador o carga, y se refiere a la pesada responsabilidad que el Señor le había dado a Amós de advertir al reino de Israel de las desviaciones que estaban teniendo en su vida. En su vida diaria, el pueblo de Israel se estaba desviando, hermanos. Y Dios, a través de una visión, le da una visión al profeta Amós y dice que Amós ve parado al Señor en un muro. Y en una de las manos de Dios está una plomada. Y Dios está poniendo la plomada sobre su pueblo, hermanos, y halla que el pueblo está desviado. Hoy en esta mañana, hermanos, Dios quiere poner una plomada en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios, a través de su palabra, vamos a comprobar, hermanos, si hay desviaciones en la vida de nosotros, si hemos construido paredes o muros que nosotros consideramos que están derechos, pero Dios con su plomada nos va a comprobar si es correcto o está mal. Amós fue uno de los 12 profetas menores. Su oficio era un pastor y productor de higos en Tecoa, en el límite del desierto de Judá. Fue un profeta en Israel y en el reino del norte durante el reinado de Jeroboam II, aproximadamente en el año 750-760. Hermanos, pero, o sea, ¿qué es la plomada? O sea, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo trasladamos a nuestra vida práctica? Estamos analizando que una plomada, cómo la usa un albañil, y vemos en Amós que Dios está parado en un muro y tiene una plomada. ¿Pero qué es la plomada? Hermanos, la plomada que Dios usa para comprobar que realmente nuestra vida esté bien edificada, sin desviaciones en ninguno de los muros y cimientos, es la palabra de Dios, es la Biblia, hermanos. La Biblia es la plomada que Dios usa para que nosotros comprobemos si están nuestros muros y nuestras paredes bien alineadas, bien derechas. La Biblia, la ilustración o la visión de la plomada
En Amós, hermanos, es una metáfora que Dios está usando en el libro de Amós para referirse a la Biblia. La Biblia, igual que la plomada, nos sirve para comprobar que las decisiones que estamos tomando estén de acuerdo, bien alineadas con la plomada, con la Biblia. En la Biblia está la respuesta y la dirección para cada una de nuestras preguntas y de nuestras necesidades. Pero si nosotros no la usamos o la usamos de una manera incorrecta, el resultado serán paredes torcidas, vidas desviadas del propósito de Dios, y esto no porque Dios así lo quiera, sino por la falta del uso de la plomada de la Biblia en nuestras vidas. La consecuencia trágica, pues son vidas torcidas, vidas desviadas, derrumbadas y destruidas por voluntad propia. Es bien desesperante, hermanos, cuando tú contratas a alguien y le pides que te haga algo y tú ves que el resultado no es el que tú deseabas, que el que tú le pediste. Como les comentaba, hubo necesidad de invertir más material, más tiempo, o sea, es muy desgastante, hermanos, y todo por no usar la plomada. La plomada, en este caso, en cada uno de nosotros es la Biblia, hermanos. Necesitamos usar la Biblia. Si no usamos la Biblia, hermanos, el resultado van a ser vidas desviadas y vidas torcidas. Vamos a ver miren, para usar la plomada, en este caso ejemplificar la plomada, que estamos refiriéndonos a la Biblia, pues encontramos de todo, hermanos, para todo tipo. Nos llevaríamos años en descifrar cada uno para qué nos sirve la Biblia. Solamente en esta mañana vamos a tocar 3 aspectos que considero yo que son básicos y fundamentales en la vida de cada uno de nosotros. Número 1, el lugar que Dios debe ocupar en mi vida. El lugar que Dios debe de ocupar en mi vida. Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios, hermanos, es una ordenanza de parte de Dios para su pueblo. Pero ahora nosotros, como sus hijos, no debemos de amar a Dios por obligación, por un mandamiento, hermanos, ¿sí? Sino que ahora nosotros, con el conocimiento que tenemos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestro amor para con Dios debe de ser por agradecimiento, por gratitud, por todo lo que Él ya hizo por nosotros, pero sobre todo, hermanos, porque el Espíritu Santo mora en la vida de cada uno de nosotros, y una característica, hermanos, del fruto del Espíritu Santo, la primer característica del fruto del Espíritu Santo es el amor, hermanos. Si yo no puedo amar a Dios, hermanos, tendría que preocuparme, porque quiere decir que el Espíritu Santo no mora dentro de mí. Se me hace difícil, se me hace pesado amar a Dios, porque el Espíritu Santo no mora en mí. Tendríamos que preocuparnos, hermanos. Si morir en la cruz, derramar su sangre para perdón de nuestros pecados y dejar que su cuerpo fuera molido, no es suficiente motivo para amar a Dios y ver nosotros en ese acto excelso de parte de Dios para la humanidad, no existe otro motivo más grande, hermanos, para amar a Dios. Si eso no nos basta, hermanos, pues no existe ya nada más. No existe otra cosa, otro motivo más grande para amar a Dios, hermanos.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 8 al 10. Primera de Juan 4, del 8 al 10. El que no ama, no ha conocido a Dios. Así de fácil y sencillo y claro. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es ¿qué? Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, fíjense bien, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en pago por nuestros pecados. Hermanos, en nosotros, en el ser humano caído, qué bueno puede salir, hermano. No existe absolutamente nada bueno en nosotros. La consecuencia de que el Espíritu Santo mora en la vida de cada uno de nosotros, la primer característica es el amor. Por amor, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz. Entonces, la consecuencia de que el Espíritu Santo mora en mí, habita en mí, es que yo puedo amar a Dios. No es un mandamiento, no es una carga, es una consecuencia. Eso nace de mí, porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. ¿Sí, hermanos? La consecuencia de amar a Dios no es por nuestros buenos deseos o intenciones, sino que amamos a Dios porque lo conocemos, porque Él vive dentro de nuestros corazones. Y el resultado de que Dios, a través de su Espíritu Santo, mora en nosotros, es que podemos amar a Dios no por obligación, no como un mandamiento, sino por el puro amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo del 5 al 8, hermanos. Dice la palabra: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, como por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, la comparación hace el cambio radical, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. Hermanos, nosotros no encontramos a Cristo, no alcanzamos a Cristo, Cristo nos alcanzó. Cristo nos encontró, hermanos, aún cuando cada uno de nosotros éramos viles y pecadores. En eso se muestra el amor de Dios para con la humanidad, en que aún Él, sabiendo la clase de personas y de vidas que teníamos, Dios nos amó a nosotros. En eso se muestra el amor, hermanos. Para un hijo de Dios, amar a Dios debe de ser algo natural. Es una consecuencia de que el Espíritu Santo vive dentro de nuestro corazón. No es algo que deba de costarnos trabajo amar a Dios. Imagínense, hermanos, que uno de tus hijos te diga, es que me cuesta trabajo amarte. Caray. Un hijo diciéndole eso a su padre.
¿Cómo nosotros podemos decir, es que me cuesta trabajo amar a Dios? Es que no puedo amar a Dios. Por eso el comentario, preocupémonos. Si no podemos amar a Dios, es consecuencia de que el Espíritu Santo no mora en nuestra vida. Es un resultado, es una característica, el amor, amar a Dios. Amamos verdaderamente a Dios, pero porque Él nos amó primero a nosotros, aun cuando Él sabe que somos pecadores. Pero el Espíritu Santo nos reprende cuando pecamos y nos arrepentimos gracias a que el Espíritu Santo nos redarguye de nuestros pecados. Si no podemos amar a Dios, pues deberíamos de preocuparnos, porque quiere decir que no conocemos a Dios, que el Espíritu Santo no mora en nosotros. En pocas palabras, hermanos, no hemos nacido de nuevo. La persona que no puede amar a Dios es porque no ha nacido de nuevo. Necesita nacer de nuevo para que el Espíritu Santo venga a morar en el corazón de la persona y como consecuencia el amor a Dios no es un mandamiento, no es a la fuerza, no es una obligación, es un deleite, hermano, es una necesidad. ¿O no, hermanos? ¿No es así en tu vida? Pues no los veo muy convencidos, hermanos. Pero en Deuteronomio 6:4 que leímos, dice que debemos amar a Dios, pero quiero resaltar 3 características de ese versículo. Amar a Dios, dice, con todo tu corazón. Podemos decir que amamos a Dios, que ocupa el primer lugar en nuestra vida, pero si en nuestro corazón existe alguien o algo antes que Dios, no es cierto que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Inclusive, hermanos, podemos ahorita estar aquí físicamente, sentados aquí, escuchando la enseñanza, pero nuestro corazón y nuestros pensamientos estar en otra parte, pensando en otras cosas o en otras personas. Entonces, por eso dice, amar a Dios con todo tu corazón, con el corazón, hermanos. Isaías 29:13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fíjense bien, hermanos, qué delicado es esto. Debemos de tener cuidado de no ser personas hipócritas. La palabra hipócrita se oye muy fuerte, ¿verdad? Cuando alguien dice, eres un hipócrita, dicen, ay, qué fuerte se oye. Pero la palabra hipócrita, hermanos, es el arte de aparentar. Eso es una palabra hipócrita. Es que refleja algo que en realidad no lo es. Por eso les decían hipócritas, porque actuaban un personaje cuando en realidad eran otro. Eso es lo que significa hipócritas. Entonces necesitamos tener cuidados en no caer en esa área. Decir con nuestros labios que amamos a Dios, pero solamente porque así nos lo han enseñado, hermanos. Porque así lo hemos aprendido. Porque hemos venido aquí, hermanos, y se nos ha dicho, Deuteronomio 6:4, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra... ok, tengo que amar así. Es una enseñanza nada más, pero verdaderamente si en nuestro corazón, hermanos, no hay ese deseo de amar a Dios, hermanos, es un mandamiento nada más.
Es algo que tenemos registrado solamente en la cabeza, pero no es una realidad en nuestra vida práctica, hermanos. Tenemos el conocimiento, pero si no está la vida práctica, de nada nos sirve ese conocimiento. Tenemos que aterrizarlo, tenemos que trasladarlo a la vida práctica. Entonces, tener cuidado, hermanos, de no caer en esa área. No amamos a Dios de corazón, no sinceramente, sino solamente por cumplir, porque la religión así me lo ha enseñado. Pregunta, hermano, ¿tienes una religión? Levante la mano, ¿cuántos tienen una religión? ¿No? ¿Ninguno? ¿Qué tenemos entonces? ¿Una relación de verdad, hermanos? ¿Tenemos una relación o tenemos una religión? Decimos relación, ¿verdaderamente? ¿En nuestra vida práctica? Dice Isaías, con sus labios me honran, me dicen, pero su corazón está lejos de mí. Cuidado, hermanos. Otro que quiero resaltar en Deuteronomio 6:4 dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma. Se refiere a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, que verdaderamente pensemos en Dios durante el transcurso de todo el día, que nuestros pensamientos sean de acuerdo a la plomada, a la palabra de Dios, que no dejemos que pensamientos impuros se aniden en nuestra mente, hermanos. ¿Cómo llegan esos pensamientos a nuestra mente, hermanos? Bueno, pues por lo que vemos, por lo que escuchamos, y que si no tenemos cuidado, se pueden anidar en nuestra mente. Todos los días, hermanos, salimos a la calle y vemos, escuchamos cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Y si no tenemos cuidado, esos pensamientos se están archivando en nuestra mente, se están archivando ahí, porque nosotros los dejamos que se archiven. Tenemos que desechar todo eso, hermanos, que sabemos que no le agrada a Dios, pero que oímos y vemos. Tenemos que desecharlo, hermano. No permitir que se anide en nuestra mente. Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. ¿Cuáles son nuestros pensamientos, hermano? ¿En qué pensamos durante el transcurso del día? Tenemos que ser honestos, hermanos. A veces nuestros pensamientos, hermanos, no están alineados en la palabra de Dios. Por el afán, por los afanes de la vida, hermanos. Siendo honestos y sinceros, el mayor transcurso de nuestro día, nuestros pensamientos no están en Dios y en su palabra. Estamos pensando en que tengo que salir y trabajar, tengo que salir y ver a mi hermano, a mi papá, tengo que ir a ver esto, a arreglar este asunto, pero nuestros pensamientos no están alineados con la palabra de Dios. Pensamientos bien alineados con la plomada, con la palabra de Dios. Y dice ahí en Deuteronomio 6:4, quiero resaltar la última característica, dice, con todas tus fuerzas. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, desgastarnos en amar a Dios, así como nos hemos desgastado en muchas otras cosas, debemos de emplear todas nuestras fuerzas para demostrar que amamos a Dios y su obra.
¿Cómo puedo yo demostrarle a Dios que lo amo? Bueno, pues obedeciéndolo. Y una consecuencia de que amo a Dios, que obedezco a Dios, es que amo su obra. Amo la obra de Dios. Tengo carga por la obra de Dios. Se necesitan fuerzas, hermanos, para levantarnos temprano y buscar a Dios. No es fácil, hermanos. Se necesita fuerza para levantarse y buscar el rostro de Dios. Se necesita fuerza para servir en la obra de Dios, aun cuando estemos cansados y quisiéramos quedarnos a descansar. Hermanos, ahora acabamos de pasar las celebraciones de fin de año. Mientras algunos de ustedes descansaban a gusto y participaban con sus familiares, hubo necesidad de venir aquí, hermanos, y trabajar en la obra de Dios. Se necesita fuerza, se necesita amar la obra, desgastarnos en la obra de Dios, hermanos. No es fácil, claro que no, hermanos, pero vale la pena. Si nos hemos desgastado en otras cosas, hermanos, ¿por qué no desgastarnos en la obra de Dios, hermanos? No hay nada más glorioso que trabajar en la obra de Dios. Se necesitan fuerzas para venir y servir, pero con gozo, con alegría. Ay, es domingo y tengo que ir a servir. Tu servicio no sirvió delante de Dios. Los que estamos sirviendo, y digo los que estamos, y yo soy el primero, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Si venimos a servir por obligación, porque me toca, de nada sirvió tu servicio, hermano. Tener cuidado con nuestro corazón. Venimos y servimos y tenemos envidias y rivalidades unos con otros. Criticamos y murmuramos. ¿Eso será servir a Dios, hermanos? Tener cuidado, hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón? Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, estas son palabras que a mí me animan, que me motivan a seguir adelante. Dios me dice, yo estoy contigo y sé que eres débil y que no puedes, pero yo te voy a fortalecer y te voy a dar la fuerza necesaria para que sigas adelante. Pero si no busco a Dios, en mis fuerzas, hermano, pues no podemos hacer gran cosa. Necesitamos la fuerza de parte de Dios. Es Dios mismo quien nos da la fuerza necesaria para seguir amándolo, para poder seguir sirviendo en su obra. De ahí la importancia de nuestra intimidad con Dios. Por eso, hermanos, se nos hace difícil y se nos hace pesado servir en la obra. Y vemos como que es mucha carga y como que es mucha exigencia. ¿Sabes por qué? Porque lo hacemos en nuestras fuerzas. Porque lo hacemos en nuestra carne. Es que no me gusta. No, hay mucha exigencia. Es tu carne, hermano. Es mi carne. Tenemos que doblegar nuestra carne, hermano. No estoy diciendo tienes, tenemos que doblegar nuestra carne. Yo quiero hacerlo a mi manera. Yo quiero hacerlo así. Es mi carne la que se está resistiendo. Entonces, número uno, ¿cómo está quién ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Verdaderamente es Dios?
Y punto número 2, ¿cómo podemos poner la plomada? ¿En qué área de nuestra vida podemos poner la plomada? En el área de las finanzas, hermanos. Si Dios pone su plomada en el área de nuestras finanzas, del dinero, del recurso que Él nos da, ¿cómo están nuestros muros? ¿Están derechos o están torcidos? El área de las finanzas, del dinero, es un área muy delicada, complicada e inclusive a veces no permitimos que se metan en esa área de nuestra vida. Pero la plomada de Dios, la Biblia, nos enseña sobre el dinero, sobre las finanzas, cómo usar, dónde usar y con quién usar el dinero. En la Biblia encontramos esa área que Dios nos enseña y pone la plomada para ver cómo estamos cada uno de nosotros. La mayoría de nosotros, hermanos, siendo honestos, cuando tenemos dinero, cuando llega a nuestras manos el billetito, hermanos, en lo último que pensamos es en pedirle dirección a Dios de qué voy a hacer con ese dinero. Siendo honestos, hermanos, cuando tú tienes el dinero en la mano, lo menos que pensamos es pedirle a Dios, Dios, ¿qué hago con este dinero? En lo primero que pensamos, hermanos, cuando tenemos el papelito en la mano es, ¿qué me voy a comprar? ¿Qué me hace falta? Pero ¿cuántas veces oramos a Dios y le decimos, Dios, este dulce que me voy a comprar, este dinero que voy a invertir, ¿es correcto? ¿Es por aquí o tú quieres que lo invierta de este lado? Siendo honestos, hermanos, no pedimos dirección a Dios en cuestión de nuestras finanzas. Lo primero que pensamos es que me hace falta a mí. Ahora sí me voy a dar ese gustito. Al fin y al cabo, para eso trabajo. Yo creo que me lo merezco. Me merezco darme ese gustito. Mi trabajo me ha costado. Y hermanos, es cierto. O sea, para eso trabajamos. Si Dios nos permite tener un recurso y nos da la oportunidad y la dirección de disfrutar, gracias a Dios, hermanos. No que esté mal. Lo malo es que no pidamos la dirección a Dios y que agarremos el dinero y lo agarremos y así como lo agarramos, pum, va para acá. ¿Seguro que es para allá? ¿Seguro que Dios quiere que invertamos ese dinero en esa cosa? Gálatas 6, versículo 9 y 10. Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice la palabra, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, y esto, hermanos, según tengamos oportunidad, pues mientras Dios nos dé vida, vamos a tener oportunidad. Hagamos bien, ¿a quién dice? A todos, a la gente que se pueda. Pero miren cómo concluye, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, a nosotros, a nuestros hermanos. Pablo está animando a los Gálatas y ahora a nosotros a seguir sembrando, seguir ayudando, seguir apoyando a la gente, pero mayormente a los de la familia de la fe, o sea, a los hermanos. Entre nosotros, hermanos, hay gente que tiene más necesidad que otro. Pero como todos nosotros somos un cuerpo en Cristo, debemos de ayudarnos los unos a los otros para que esa necesidad sea más ligera para el hermano que está pasando por esa situación económica. Si verdaderamente, hermanos, nosotros somos un cuerpo y lo demostramos cuando vemos la necesidad, hermanos, la carga es más ligera.
no se nos hace tan difícil. Pregunta, hermano, honestamente, sinceramente, ¿cuándo fue la última vez que tú agarraste el teléfono y le marcaste a alguno de los hermanos de la iglesia y le dijiste, hermano, ¿en qué puedo apoyarte económicamente? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que tú volteaste y le dijiste a tu hermano, hermano, mis recursos económicos están para apoyarte? ¿Cuándo fue, hermanos? ¿Cuándo lo hicimos, hermanos? Gálatas 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. ¿Qué tanta carga compartimos, hermanos? ¿Qué tanta carga tenemos por nuestro hermano? Estamos comenzando un año, hermanos, pero vamos a terminar el año igual, siendo religiosos, sin vidas prácticas. Estamos comenzando un año. ¿Cómo vamos a terminar el año? ¿Con las mismas envidias? ¿Con los mismos chismes? ¿Con los mismos resentimientos, rencores? ¿Con la misma inconsistencia en venir a ser edificados con la palabra de Dios? Hermanos, es tiempo de que nos decidamos. Que no sea un año más, hermanos. Que verdaderamente nos dispongamos a buscar a Dios, a ser sensibles a las necesidades que hay. Que Dios nos ayude verdaderamente a cada uno de nosotros, hermanos, a ser sensibles. ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos con el pastor y le dijimos, pastor, tengo un recurso económico, ¿en qué puedo apoyar en la obra de Dios? ¿Cuándo fue, hermano, la última vez que hicimos eso? Agarramos el recurso, hermano, y lo disponemos para lo que yo creo, pero pedimos dirección a Dios. Ese recurso que gastamos, ¿era la voluntad de Dios que se fuera para allá? ¿O Dios nos lo dio para invertirlo en su obra, hermanos? Hermanos, estamos en un lugar, en este lugar más grande. Y estamos en este lugar, hermano, no porque el pastor lo haya decidido así. Dios abrió las puertas, se estuvo orando por meses, buscando la dirección de parte de Dios para que Él pusiera el lugar donde Él quería que su palabra fuera compartida. Dios abrió las puertas de este lugar, pero es un lugar mucho más grande que donde estábamos. Pero hay necesidades, hermanos, en este lugar. ¿Cuándo fue, hermanos, la última vez que nos acercamos con el pastor y le dijimos, pastor, aquí están 100 pesos, aquí están 1000 pesos, dispóngalos en lo que haga falta para la obra? ¿Cuándo fue, hermanos? Seamos prácticos, no seamos religiosos. Tenemos el recurso, Dios nos lo ha dado, pero no es para nosotros, hermanos. Primero, pidamos dirección. Si nosotros, como cuerpo, hermanos, nos unimos para repartir la necesidad que hay en este lugar, hermano, ¿cuál carga? ¿Cuál pesado? No, hermanos, esto va a ser más sencillo, más ligero. Hermano, hay gente, escucha bien, hay gente
que no viene ahorita. ¿Sabes por qué? Porque se le complica subir las escaleras, hermano. Necesitamos invertir, hermanos, en la obra. Pero debemos de hacerlo de corazón, no por obligación, no porque me lo estén diciendo. Es un privilegio, hermanos, poder apoyar la obra de Dios con el dinero que Dios nos da, a través del trabajo que Dios me da y con las fuerzas que Dios me da para desarrollar ese trabajo. Dios me lo da todo, hermano. Dios nos lo da todo. ¿Y por qué cuando lo recibimos nos queremos apropiar de algo, hermano, que no es de nosotros? No somos buenos administradores, hermanos. Nos hace falta pedir más dirección, más sabiduría de parte de Dios, más sensibilidad en las necesidades que hay. Segunda de Corintios 9, del 6 al 8. Te lo voy a leer en la Biblia de lenguaje actual. Está un poquito más entendible. Ahí en la pantalla va a aparecer en la versión Reina Valera, pero mira cómo dice el lenguaje actual. Acuérdense de esto: el que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe de dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Si Dios no lo da, hermanos, ¿para qué es? Para repartirlo, para pedirle la dirección y que Él nos diga para dónde va el recurso que Él nos da, de acuerdo a la posibilidad de cada uno de nosotros. Tenemos que apoyar la obra de Dios. No se trata, hermanos, también de poner cargas que no podamos llevar. De acuerdo a la bendición que Dios nos dé a cada uno de nosotros, debemos de participar de ese recurso, pero no obligatoriamente, sino con gozo, con alegría. Debemos orar a Dios antes de disponer del dinero que llega a nuestras manos. Pedir dirección a Dios si ese dinero que Él me está dando es para lo que yo quiero o debe ser empleado en su obra o en alguna otra necesidad. Mira, vamos a ver un ejemplo, hermanos, de gente que estaba descuidando la obra. Ageo capítulo 1, acompáñame por favor. Ageo capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la palabra: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, fíjense la palabra de parte de Dios hacia el pueblo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Hermanos, hay un reproche de parte de Dios hacia el pueblo, porque el pueblo se estaba haciendo el sordo. Veía que la reconstrucción del templo era necesario, veían y pasaban de largo.
No estaban participando en la reconstrucción del templo, hermanos. Y Dios les reprocha eso y les dice, ustedes habitan en casas lujosas, bien cómodos, y mi casa está abandonada. Hay un reproche de parte de Dios, hermanos, porque el recurso que ellos tenían lo estaban usando para su beneficio propio y estaban descuidando el templo, hermanos. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Lo que les estaba diciendo Dios, hermanos, fíjense bien, ustedes trabajan, se esfuerzan, hacen muchas cosas y no están satisfechos. ¿Por qué? Porque están descuidando lo que yo les estoy diciendo. Reedifiquen mi templo. Y ellos pasaban de largo. Pero en sus casas bien cómodos, con su pantalla de 60 pulgadas, sus sillones acoginados, sus camas king size. ¿Y la obra? ¿El templo abandonado? Versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El templo que se caiga, mientras yo en mi casa esté bien edificada, bien cómodo, bien a gusto, que arda Troya. Hermanos, cuidado. Dios les está reprochando que estaban descuidando la reconstrucción del templo. Si Dios nos está hablando, hermanos, necesitamos poner en práctica. Dios le estaba preguntando al pueblo, ¿cómo pueden vivir con lujos en sus casas cuando mi casa está en ruinas? El templo, hermanos, era un símbolo de la relación de Judá con Dios, pero el templo estaba descuidado, sin terminar. El pueblo trabajaba duro para sí mismo, pero tenía poco, porque estaban ignorando la palabra de Dios. Dios y su obra no era el primer lugar en su vida, hermanos. Mentira que era el primer lugar en su vida. ¿Por qué, hermano? Veían la necesidad y no hacían nada. ¿Cuántos amamos a Dios? Todos levantamos la mano. ¿Y cuántos aman su obra? ¿De verdad? ¿De verdad, hermanos? ¿Lo demostramos? ¿Invertimos? ¿Nos desgastamos? ¿Participamos? ¿O somos espectadores? Como si nada pasara. ¿Cómo está la lista de nuestras prioridades en nuestra vida? ¿Dios y su obra ocupa el primer lugar o hay otras cosas que están ocupando el lugar de Dios y su obra? ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? Y último aspecto que quiero tocar, punto número 3. Si Dios pusiera su plomada en la vida de cada uno de nosotros, en el área de la familia, ¿cómo están nuestros muros? Dios, a través de su plomada, de la palabra de Dios, nos ha dicho a nosotros, a los hombres, cómo tenemos que amar a nuestras esposas. Y sobre nuestros hijos tenemos que ministrar la palabra. O si estamos viviendo con nuestros padres, debemos estar sometidos a su autoridad, o vivimos en desobediencia
a nuestros padres. A través de la plomada, Dios nos ha enseñado que nosotros como hombres somos los responsables, los sacerdotes de nuestra familia y debemos de ministrar la palabra de Dios, pero sobre todo debemos de vivirla, hermanos. Y ahí, hermanos, siendo honestos y siendo sinceros, nos quedamos cortos. Estoy hablando de los hombres. Y yo me pongo en primer lugar, hermano. Me quedo corto en la plomada que Dios pone en mi vida. El mandamiento de parte de Dios es que el hombre tiene que ser el sacerdote y que tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y hermano, yo me quedo corto ahí. ¿Cómo te quedas tú, hermano? ¿Cómo nos quedamos, hermanos? Ser ejemplos con nuestra conducta, con nuestra vida. Ser testimonio no solamente con las palabras, sino con los hechos. Efesios 5, versículo 25 y 26 son versículos muy citados, muy mencionados, muy enseñados, pero que nos falta llevarlos a la práctica. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. ¿Cómo está la plomada en la vida de cada uno de los hombres que estamos aquí hoy? ¿Estamos edificando derecho o nuestros muros están torcidos, están desviados? Pero no queda ahí la cosa, hermanos. Efesios, ahí mismo, capítulo 5, versículo 22 al 24. Dice, las casadas, hermano, todo iba bien. Si hubiera brincado esos versículos. Bueno, la palabra tiene para todos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero fíjense bien, hermanos, no sujetas como nosotros que pensemos o creamos. Dice, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El mandamiento de parte de Dios es a que la mujer que está casada debe de estar sujeta a su marido. Pero la comparación de sujeción al marido es como la iglesia está sujeta a Cristo. O sea, las mujeres casadas deben estar sujetas a su marido como se sujetan a Dios mismo. Así como le hablan, se dirigen, piensan, se expresan de Dios, ¿lo hacen con su esposo? ¿O al esposo se le habla y se le trata como si fuera cualquier otra persona? ¿Cómo están, hermanas, con la plomada de parte de Dios? En la iglesia, hermanos, podemos venir, Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Qué bueno verle, hermano. Podemos venir y servir y vernos muy activos, pero si llegando a la casa, hermanos, somos completamente diferentes, hermano, nuestra pared está torcida. Nuestras vidas están desviadas. ¿Cómo están, hermanas, con la plomada de parte de Dios? O al esposo le hablan como si fuera su hijo. Los tratan y se expresan de sus esposos como si fueran cualquier persona que no conocen, sin respeto, sin darle su lugar. Pero aún así, peor aún,
si el esposo dice una cosa, da una dirección, la esposa hace otra cosa, ¿cuánta sujeción hay de parte de las casadas a sus esposos? ¿Hablan, viven y actúan con ellos como lo hacen con Dios? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos en nuestra vida? Y de igual manera los hijos en la iglesia pueden mostrarse muy respetuosos y muy serviciales, bien educados, hablar muy correctamente, pero si en su casa no son obedientes a sus padres, no les apoyan con las labores del hogar, si trabajan y no aportan para las necesidades económicas, son carga para sus padres. Son contestones, zongones, no se sujetan a las indicaciones de sus padres, critican a toda la gente. Tus muros están torcidos. Entonces, claramente no estamos alineados a la plomada de Dios. Estamos edificando muros y paredes torcidas fuera del propósito y de la dirección de parte de Dios. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cómo está, hermano, nuestros muros? ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida espiritual? Dios en esta mañana, hermanos, ha puesto su plomada en la vida de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros sabemos si hay que corregir, igual que el albañil que te decía, hermano. Y nos va a tocar invertirle otra vez, hermanos. Y vamos a tener que desgastarnos por no usar la plomada, por no usar la palabra de Dios. Pero, hermano, hay oportunidad. Todavía podemos enderezar esos muros. Si es necesario, hermano, derribar la barda, los muros, que tumben la barda, pero que quede derecha. La plomada, la palabra de Dios, es lo único perfecto y seguro en que debemos confiar y descansar. Si lo usamos en nuestra vida, podemos estar seguros que nuestras paredes y nuestros muros van a permanecer firmes y derechos, sin torceduras ni desviaciones. Podemos estar tranquilos, ya que la plomada nos asegura que las paredes no se van a caer y estarán bien alineadas. ¿Por qué? Porque tienen fundamento firme, ya que el fundamento constructor y arquitecto es Dios, hermanos. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude a poner en práctica su palabra. Vamos a orar, hermanos. Vamos a terminar la enseñanza. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias. Gracias una vez más por tu bendita palabra. Gracias por tu instrucción, por tu corrección, por tu dirección sobre la vida de cada uno de nosotros, Padre. Señor, tenemos que reconocer que hay paredes, hay muros en nuestra vida que están torcidas, que están desviadas. Hoy, en este día, tú has puesto tu plomada. Señor, ayúdanos a reconocer esas áreas que tenemos que enderezar. Ayúdanos, Señor, a usar tu plomada, a usar tu palabra en cada decisión,
antes de tomar una decisión, poner la plomada. Señor, muchas veces hemos actuado egoístamente. Hemos pensado solamente en nosotros. Cuando tú muchas veces, no una vez, no 2 veces, no 3 veces, tal vez nos has dado un recurso económico para invertirlo en tu obra. Y nosotros hemos hecho caso omiso. Hemos invertido no en tu reino, sino en lo perecedero, en lo caduco. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser más sensibles a la necesidad, Padre. En primer lugar, a la necesidad tan grande que tenemos de ti en nuestras vidas. Perdónanos porque hemos dicho que tú ocupas el primer lugar con nuestros labios, pero nuestro corazón muchas veces ha estado lejos de ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestras finanzas no están alineadas. Perdónanos, Señor, porque nuestra familia no está alineada. Hemos construido muros desviados por no usar tu palabra, por no usar la plomada. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que sin ti, sin tu palabra, sin tu Espíritu Santo, estamos perdidos. Nos desviamos. No queremos, Señor, tener vidas torcidas. Que cuando tú estés parado en ese muro que es nuestra vida, tu plomada pueda salir recta, bien alineada. Por favor, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús.